Hitler está vivo, escapó a España o Argentina. La frase fue lanzada sin dudar por Stalin para responder a una pregunta de James Barnes, secretario de Estado norteamericano, durante la conferencia de Potsdam, el 17 de julio de 1945. El dictador soviético acusaba a los aliados occidentales de ser cómplices de la huida del líder nazi. En el mes anterior, el general Georgy Zhukov, uno de los más destacados generales del Ejército Rojo, se había pronunciado en el mismo sentido durante una rueda de prensa. Hitler posiblemente escapó en avión antes de que se cerrara el cerco sobre Berlín, es lo que aseguró. ¿Eran los rusos los que habían encontrado los restos de Hitler y de su esposa Eva Braun? ¿Se trataba solo de acusaciones del astuto Stalin para sembrar discordia en la antesala de la Guerra Fría? Rápido de reflejos, los ingleses encomendaron su propia investigación a Hugh Trevor Roper, que servía como oficial de inteligencia. A través de varias entrevistas con miembros del séquito de Hitler, llegó a la conclusión terminante del suicidio. Concluyó que Hitler se casó con Eva Braun el 29 de abril de 1945 y al otro día ambos se quitaron la vida en el búnker subterráneo de la Cancillería, rodeados de tropas rusas. Los cuerpos fueron quemados en los jardines del edificio por sus acólitos dentro del cráter provocado por una bomba. Trevor Roper publicó su trabajo en 1947 en formato de libro. Los últimos días de Hitler fue su título, y este fue clave para la teoría del suicidio. La mayor parte de los investigadores que lo sucedieron lo citaron de una y otra manera, sin poner en duda sus conclusiones. A Trevor Roper se sumó Michael Musmano, uno de los jueces norteamericanos del proceso de Nuremberg. Musmano hizo su propio libro con entrevistas a funcionarios nazis, los últimos testigos de Hitler. El magistrado allí llegó a conclusiones similares a las de Trevor Roper. Pero más allá de los testimonios de los que vieron morir a Hitler, ¿había otras pruebas? ¿Dónde estaba el cuerpo? Tras la muerte de Stalin en 1953, los rusos informaron que sí tenían restos del Führer y que había sido debidamente identificado. Los puentes dentales habían sido la prueba clave para concluir que era Hitler. Nos trasladamos hasta el año 1970 para ver los cuerpos ya exhumados y, salvo un pedazo de cráneo de Hitler, fueron incinerados y las cenizas arrojadas al mar. En los 90 los rusos exhibieron por primera vez lo que se suponía era el último vestigio del esqueleto de Hitler, pero expertos convocados para una investigación por el History Channel revelaron que se trataba del trozo de cráneo de una mujer de entre 20 y 40 años. Son algunos datos, son algunas claves para hablar con nuestro invitado, con Shai Shemer, que ya está al otro lado de la línea telefónica. Ante esta pregunta, ¿dónde murió Hitler? ¿Hitler pudo escapar de Berlín y morir en Argentina? ¿Realidad o fantasía? Shemer, ¿qué tal? Una clave interesante, un enigma interesante entre la realidad y la ficción, con preguntas, y también en los últimos años hemos visto descubrimientos en cuanto a lo que no es un secreto, o podríamos decir casi secreto, en todo caso a voces, que es el refugio que fue Argentina para muchos nazis. La pregunta es, ¿Hitler pudo llegar a Argentina? Bien hallados y gracias por este momento que se me otorga. Necesitaríamos también hablar un poco de la operación, un poquito la operación Odessa, la fuga nazi en general, que también fue motivo de mucha novela y un poco de ficción, pero sí hay una realidad, que el traslado organizado de criminales nazis de todo el sector de Europa fue realmente un hecho concreto, una Odessa, y esta fuga llegó también a la Argentina de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón realmente tenía una simpatía, facilitó de varias maneras el paso de los SS y otros mandatarios nazis, facilitando, enviando agentes a Europa, y un ex capitán de la SS que tenía realmente un origen argentino, Futtner, se encargó de hacer parte de estas tramitaciones. Había un gran interés, primeramente una simpatía, después un interés técnico-militar en albergar a todos estos personajes que tenían un prontuario no solamente criminal, sino también de experiencia militar, y también considerado por muchos mandatarios, también Juan Domingo Perón, que el juicio de Nuremberg no fue un juicio legal, fue una infamia,
Y todo esto acompañó aquel ambiente de fugas y demás. Adolf Eichmann, Josef Mengele, entre los cuales Martin Bormann, entre los cuales se encuentran los grandes jerarcas que lograron huir. La pregunta es por qué ellos lograron huir, y el principal, que es Hitler, la persona que tenía, según la jerarquía, era el más protegido, era el principal, era el que podía tener un doble, y lo tenía, ¿no? O alguien que le reemplazaba públicamente, podían hacer todo lo necesario para hacerlo desaparecer. La pregunta es por qué ellos sí lograron huir de menor jerarquía, alta jerarquía, pero menor que Führer, y el Führer se queda en el búnker como un patriota con su amada Eva Braun y hace un último acto de desposarse para dejar allí una especie de patrimonio, un mensaje, y justamente caer en manos de los soviéticos. Aún con el suicidio, me parece que, yo sin entrar en la ficción, no encaja en el pensamiento de Hitler. Rendirse, tal vez no, pero caer en manos soviéticas, imposible. Los soviéticos representaban para Hitler el fantasma del comunismo, lo cual lo llevaba también a tener una paridad ideal con Occidente. Hasta cierto punto Occidente podría haber llegado a una conjunción de ideas con Hitler, que es su aberración al comunismo y el peligro que esto representaba. Ahora bien, a sabiendas, ¿pudo haber huido la Argentina técnicamente hablando? Sin lugar a dudas. ¿Pudo haberse adelantado en su ida a sus lugartenientes y a subordinados? Sin lugar a dudas. El plan podía haber estado elaborado en su tiempo de una huida con la forma en que construían los búnkers y con las formas en que planearon la seguridad personal del Führer, de Hitler, y de la forma también de que él fue varias veces amenazado y también fue puesto su vida en peligro con atentados que conocemos. Es indudable que en esa mente brillante que tenía en aquel tiempo para la maldad, también deben haber tenido una mente brillante para darle una vía de escape que evitar el suicidio. Si te parece, Shai, analizamos algunos de los elementos, porque no solamente podemos hablar de teorías de conspiración o de ficción. Es el mismo Stalin, como decíamos en nuestra introducción, que sugiere la posibilidad de que esté vivo. No sabemos si para poner en enemistad a los aliados ante lo que sería después la Guerra Fría, o si de verdad habría algún elemento. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Sabemos por qué Stalin, después los rusos se desdijeron de lo que habían dicho? ¿Por qué Stalin sugirió esa posibilidad? Un Hitler muerto, o sea, un suicidio de Hitler, no es lo que estaban buscando ninguno de los dos. Tampoco tenerlo eternamente encerrado en un bastión. Simplemente las partes necesitaban algo más que un simple cadáver que yace calcinado. Esto es importante porque Hitler representaba realmente algo más. Yo no sé hasta qué punto le hubieran ajusticiado simplemente como se justician a otras personas. Esto hubiera sido algo muy importante para los soviéticos, pillarlo, como se dice, vivo. Ahora, hay una gran insatisfacción porque hay una gran contradicción también. Tú hablas de enemistad, pero cuando comienzan a hacerse los estudios del mismo juicio de Nuremberg, las contradicciones que existen entre los alegatos, había problemas de evidencias por parte de los forenses sobre la muerte, no estaba todo tan bien detallado. Se quiso cerrar el tema y dar un carpetazo, pero claro, si vosotros nos enfocamos en las hemerotecas y en todo lo que se estaba diciendo en aquel tiempo, y yo mismo lo he comprobado buscando, sí existía una duda, y no era una duda de fantasía, había un secreto de sumario y había un control acérrimo sobre los documentos. Todo el mundo quería saber, y la pregunta era, ¿Hitler burló el cerco aliado soviético? No. ¿Y pudo ir a Argentina? Si la pregunta es personal, ¿por qué digo esto? Porque hoy en día ya no les creen a los soviéticos lo que habían dicho. Es decir, la veracidad y la solvencia de la prensa soviética de la época en general
sabemos que era propagandista y partidista de una manera que no tenía control social, es decir, la cantidad de muertos, dónde estaban los cuerpos. De facto se sabía que entraron en Berlín, de facto se sabía que llegaron a conquistar el este de Alemania, pero de facto no se sabía cómo lo habían hecho y con qué consecuencias. Por lo tanto, partimos de una base de una falta de veracidad total de los soviéticos, porque todo estaba muy controlado. Los Estados Unidos tenían sí un gran control de sus sistemas de propaganda, pero una democracia que presiona no es tan fácil como una dictadura bien controlada, que Stalin también refuerza asesinando a todos los soviéticos, al mismo Zhukov. ¿Sí? Es decir, todos pasaron por el gatillo y por el paredón para dejar limpia cualquier tipo de cuestionamiento. Por lo tanto, la veracidad soviética es cuestionable. La perplejidad americana de que no llegaron a tiempo también es cuestionable. Aquí el problema es, si Hitler pudo haber salido o intentado salir, ¿quiénes fueron sus colaboradores? ¿Meramente fueron sus seguidores o también los aliados o los mismos enemigos? No tenían ningún interés de convertirlo en mártir, no sabrían qué hacer con él después, qué castigo se le iba a dar, la horca, ¿qué se le iba a hacer? ¿Qué iban a hacer con un personaje de este tipo? ¿Lo tenían que hacer desaparecer? Y después eso traería investigaciones eternas como el asesinato de John Kennedy. Es decir, ¿qué pasó? Con estas preguntas me dirijo al tema de que las fugas nazis eran posibles. Los caminos de fuga y las vías de escape estaban establecidas. Dinero existía. También existían refugios seguros y acuerdos prescriptos antes tal vez de la guerra o durante la guerra. Argentina era un refugio junto con Chile y un poco Uruguay apacibles para los nazis. La pregunta es, ¿por qué no Hitler? ¿Qué sentido tenía que el mismo Hitler se inmolara a favor de qué? De su fracaso, de su pueblo, cuando los nazis mismos siguieron luchando por su propio partido. Es decir, el mundo nazi no se terminó con Hitler, lo que implica que su doctrina había calado bien en ciertos colectivos. ¿Qué más si el Führer estaba vivo? La pregunta es si realmente fue enterrado en Argentina o murió en Argentina, ¿por qué su accionar no tuvo en ningún momento ningún destello de vida? Pero que es algo imposible. Descartamos el tema de Argentina. ¿Es imposible que haya huido Hitler y sobrevivido? No, no es imposible. No es imposible porque su organización estaba bien montada para personas de menor rango. Para él justamente existía. Hasta una operación facial tenían esa capacidad, cambiarle el rostro. Así que los soviéticos empiezan a sospechar también, si no fuimos nosotros, también nosotros queremos saber dónde está. Y este es el problema que se ha montado. ¿Por qué? Porque ahora ya nadie le cree a los soviéticos realmente que ellos encontraron el cadáver. El tema no es solamente de las evidencias, sino también que no hay solvencia en la información soviética de la época. Después de la caída de la cortina de hierro en 1982 con Gorbachev, comenzaron a liberarse muchos documentos de la KGB y ahí comienza a surgir la contradicción. No hay una veracidad concreta de lo que habían encontrado. Intentaron deshacerse de las evidencias lo antes posible. Pongamos algunos datos o otros datos sobre la mesa. Por ejemplo, lo que dijo el exagente secreto de la KGB, Dmitry Borislev, que él describe cómo Hitler escapó junto a un buen grupo de oficiales nazis de alto rango en un submarino, y podemos hablar de esas hipótesis, ese tipo de submarinos que efectivamente fueron hacia la Patagonia. Y por otro lado, las interrogantes que tenía el servicio de espionaje norteamericano. Los datos desclasificados del FBI confirman que, sobre todo, que Edgar Hoover tenía datos vinculados a una posible huida de Hitler a Argentina, Paraguay o Brasil. O sea que la teoría existía en aquel tiempo. ¿Y qué podemos decir de ese hipotético viaje en submarino hacia la Patagonia y después el posterior desplazamiento hacia una zona ya más segura, de la cual pues tenemos fotografías y hay testimonios de personas que algunos dicen incluso haber visto a quien sería Adolfo Hitler o, pues, si no, a otros mandatarios nazis? Primeramente tenemos que
partimos de la base de que había dinero nazi en Sudamérica. Voy a especificar en Argentina. Había mucho dinero nazi, se han constatado transferencias de los nazis a los bancos sudamericanos y bancos argentinos. Argentina es el granero del mundo. La Patagonia es uno de los lugares más despoblados de la Tierra. Es muy bueno para refugiarse allí, muy rico también, y también es un lugar donde existen fuentes de energía, así que de alguna manera lo que estás diciendo no tiene, no es tanta ficción, hay dinero de por medio. Ahora, el tema de los submarinos, tenemos que recordar que hubo un submarino que se rindió en las costas de Uruguay, y que ese submarino con toda su tripulación quedó en aquel tiempo refugiado en Chile y en Argentina, en la ciudad de Córdoba principalmente. Lo que implica que los submarinos visitaban asiduamente las costas latinoamericanas. Era un lugar también de escape y se sentían refugiados, aunque a este le cazaron las naves inglesas y pudieron finalmente poner fin a la vida de este submarino. Los submarinos y también acorazados que estaban por allí. Por eso volvemos a la misma situación. Llegar a tantos miles de kilómetros, existe esa posibilidad técnica. Había refugio, Patagonia o no Patagonia, en aquel tiempo el lugar era muy inhóspito. Las condiciones de vida eran ideales para refugiarse. Si la pregunta es personal, yo digo que técnicamente existían las relaciones, el dinero, las capacidades técnicas de viaje, las rutas ya habían establecido, personajes de menor rango ya habían logrado llegar a Sudamérica, había soldados que se habían establecido en aquellos lugares producto del salvataje de esos barcos que se hundieron y submarinos. El partido nazi en Argentina estaba muy activo y me atrevo a decir que hasta legalizado. Había una gran simpatía también del gobierno por la capacidad bélica alemana y también había una similitud doctrinaria en algunos aspectos, digo en algunos aspectos. Argentina era un país con mucho capital y su oro era poderosísimo. Por lo tanto, sus reservas en oro eran una de las más grandes del mundo después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Estaban las situaciones dadas. Nos podemos hacer una pregunta. ¿No se huyó solamente Hitler a Argentina? ¿Cómo se mantiene su identidad en secreto y cómo puede estar tanto tiempo sin ser descubierto o no tener algún tipo de aparición? También es una pregunta lógica. ¿Cuánto tiempo pudo haber subsistido y qué realizó en este periodo? Si Hitler logró llegar a Argentina sano, pues es una pregunta. Enfermó y murió y por eso su situación no fue delatada. Pero el escape, la llegada, el lugar, las condiciones, todo esto realmente coincide con esta posibilidad. Y los autores que han escrito los libros, hay un libro muy interesante, Lobo Gris, por ejemplo, donde habla del papel de Eva Perón y su recordado viaje a Europa en 1947, y encuentros furtivos que pudo haber tenido con dirigentes nazis. También tuvo un paso por España, Eva Perón, por vía Franco, fue muy recibida como una primera dama en el Vaticano, hizo toda una gira impresionante, en donde pensamos que esa gira fue una tapadera, entre otras cosas, para realizar contactos con la Operación Odessa. Pues si te parece, escuchamos algunas declaraciones de Gerard Williams, que junto a Simon Dunstan escribieron El Lobo Gris, la fuga de Hitler a la Argentina. And when we started to look at the Argentine end, we found more than a dozen witnesses to Hitler and Eva and their two daughters living in Argentina post-war until his death in 1962, 17 years later than we've been told. También otros que han escrito al respecto ha sido el periodista y escritor Abel Basti. Él dice que después de estar en Argentina posiblemente fue trasladado a Paraguay, donde posiblemente moriría en 1974. Escuchamos también palabras del periodista y escritor Abel Basti. No habiendo cadáver de Hitler, Alemania no lo declara muerto. O sea, el estatus legal de Hitler, terminada la guerra, es un ciudadano alemán, de un ciudadano vivo, sin proceso en su contra. Consecuentemente no hay denuncia, no hay procesamiento, no hay orden de captura en consecuencia.
Bueno, después de estos testimonios de primera mano de algunos investigadores, no resolvemos las preguntas, posiblemente volveremos en este espacio de enigmas a trazar otros aspectos y otras dudas. ¿Qué podemos dejar para nuestros oyentes para una siguiente oportunidad y para acercarnos al enigma? Algunas claves que todavía podrían estar abiertas. A esta altura de los acontecimientos, indudablemente que, y con el avance de las ciencias y las investigaciones, con muy poco material restante que haya sobrevivido, podríamos determinar qué pasó. El problema se plantea es si los grandes medios, los grandes consorcios o los grandes poderes están interesados en dilucidar este enigma, porque cualquier vía de escape, cualquier situación que se haya realizado, tenemos que comprender que el contraespionaje americano actuó de una forma no tan traslúcida y no tan transparente a la hora de negociar con los jerarcas nazis para sus propios beneficios de contraespionaje y reclutar a muchos de ellos. Por lo tanto, hay un contingente que puede no estar interesado en que se investigue más por las conexiones con los gobiernos y las conexiones con los personajes que pueden estar inmiscuidos, tanto en el área privada, en el área empresarial o en el área de gobiernos, en el área diplomática. Yo creo que es una caja de Pandora y que el estruendo que podría ser esto, más allá de dónde está el cuerpo de Hitler, dónde yace, sino toda la logística que actuó aquí, podría desencadenar junto con la Unión Soviética un escándalo de proporciones indescifrables. Esa es mi opinión y por eso creo que se seguirá presionando para que no se sepa. El problema no es solamente dónde murió Hitler, sino todo el complejo de operaciones, quiénes son los que participaron, qué medios se pusieron al servicio de esta operación. Si acaso se intentó hacer también y fracasó, aún así el escándalo sería de proporciones inéditas. Pues muchas gracias, Shai Shemer. Volveremos con este asunto. Hay otros elementos sobre la mesa. Los hijos de Hitler, la muerte de Hitler y también todos estos aspectos que hemos ya mencionado de la posibilidad de huir hacia América Latina, hacia Argentina y después también hacia Uruguay o Paraguay. Pues de todo eso hablaremos y también de ese submarino U-518 que posiblemente pudiera haberlos llevado. Aquí terminamos nuestro tiempo, nuestra pregunta con Shai Shemer. ¿Hitler escapó de Berlín y murió en la Argentina? ¿Realidad o fantasía?